¿Cuáles son las deudas que se heredan de una persona? Hemos planteado este tema a propósito de la crisis delincuencial, la crisis de inseguridad que estamos viviendo. Nuestros esposos salen a trabajar o uno puede salir a trabajar y puede suceder un hecho catastrófico en el camino. Abogado Lenín Duque nos acompaña. Bienvenido en Contacto y vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son las deudas que se heredan? Bueno, todas las deudas que en este caso, vamos a suponer que es una mujer casada o un padre de familia que además es casado. Si tiene deudas, se heredan todas las deudas por parte de quienes son los herederos. ¿Quiénes son los herederos? Son los hijos. En este caso, la esposa también adquiere la deuda por el 50% que por ley le corresponde, más no como heredera en ese momento. Ok, supongamos, el esposo de una señora sale a trabajar, le intentan robar, lo asesinan, fallecen y él tiene deudas con la tarjeta de crédito. ¿Pasa a los hijos que ya son mayores o pasa a la esposa? Ese tema es muy importante porque hoy en día salimos a la calle y no sabemos si vamos a regresar. En este caso, si su esposo tiene deudas con el banco, le debe a la cooperativa de ahorros, tiene una deuda con la empresa, etcétera, cualquier tipo de deuda que él tenga, usted va a tener que pagar como esposa el 50%. Si tiene hijos, los hijos heredan también, además de los bienes, esas deudas que el padre tenía. Si son menores de edad, evidentemente la representante de esos menores de edad es la esposa del señor que ha fallecido. Por lo tanto, al final ella va a tener que pagar el 100% de esa deuda, como el 50% que le correspondía y por el 50% de la deuda que heredaron sus hijos. Ok, una persona fallece de una manera trágica, como lamentablemente está ocurriendo. Primero, el tema de la deuda, no importa el estrato, obviamente de pronto el número es diferente, pero todos dejarían una deuda, ¿verdad? ¿Y cuál es el primer paso para empezar a pagarla? De hecho, hay casos incluso que de pronto el deudor no hace absolutamente nada y pasan los años y ahí se entera de esa deuda que tiene que pagarla. Sí, bueno, lo primero que va a ocurrir es que la persona jurídica o natural a la que le debe la persona fallecida va a reclamar por eso. Usted difícilmente va a conocer cuáles eran todas las deudas. Hay muchos padres que esconden o por proteger o simplemente por interés personal, no le dicen ni a la esposa, ni a los hijos, ni a nadie que tienen deudas con instituciones bancarias. En ese caso, claro, ¿qué es lo que tendría que hacer la señora, la esposa de él? Esperar a que le intenten cobrar la deuda. Sin embargo, con el tema de los bienes que hayan quedado, ella tiene que hacer una posesión efectiva de esos bienes, para que esos bienes pasen a formar parte de ella. En el caso de que le entren a cobrar por parte de las instituciones bancarias o a quien le deba, entonces ahí ya luego va a existir un cruce entre lo que dejó y las deudas. Pero yo hablaba con usted de tras cámaras y me dijo algo súper importante. De pronto existen personas que son muy prevenidas y no espero. Entonces usted me hablaba de que puedo acudir a las entidades donde reposa la información de todos los ciudadanos. ¿Cuáles son? Sí, bueno, este tema es importante en el caso de que usted haya sido, o su esposo o su esposa haya sido víctima de la delincuencia y usted quiere conocer cuáles son las deudas o cuáles son de pronto los seguros o las cuentas bancarias que esa persona dejó, el fallecido. Usted puede acudir ante la Superintendencia de Bancos y Seguros y poder averiguar las cuentas bancarias que esta persona tiene, cuánto tenía en las cuentas, en qué institución bancaria, qué tipo de cuenta era, las pólizas de seguro que tenía, con qué compañía era, por cuánto era el seguro, y todas esas averiguaciones las pueden hacer a través de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Esa es la institución a través de la cual van a poder obtener la información. Toda la información necesaria. Para saber y tener en la mesa las deudas que tenían y también de pronto las cuentas, pues, ¿no? La plata. Abogado, ¿no existe una figura legal que de alguna manera puede proteger a los familiares de la víctima? Me transporto al tema del terremoto en Manabí, donde se desplomaron casas, murieron muchas personas y se quedaron en la nada. ¿Qué dice la ley? ¿No existe un artículo, un código que pueda amparar a esa persona que se queda absolutamente en la nada, donde su único ingreso económico ha fallecido por la delincuencia? Eso quiero que me lo comente después de la pausa. Estamos hablando aquí en Contacto con el abogado Lenín Duque. ¿Cuáles son las deudas que se heredan cuando un familiar fallece a propósito de la crisis de inseguridad que estamos viviendo? Ya venimos con más en Contacto. Exacto. Caracas. ¿Cuáles son las deudas que se heredan de una persona que fallece? Dejamos planteada una interrogante, abogado. ¿Qué figura o qué artículo de alguna manera nos puede resguardar a los familiares de las víctimas que han sido el sustento toda la vida?
Esta pregunta no es importante, sino importantísima, porque al final, cuando existe una deuda mayor a los bienes, con el ejemplo que usted puso, no tengo un bien para pagar, o se destruyó, le pusieron una bomba, qué sé yo, no tengo un bien para pagar esas deudas. ¿Qué es lo que debo hacer como heredero? Tengo que repudiar a la herencia. ¿Qué es eso? Cuando repudio a la herencia significa que no quiero heredar absolutamente nada de la persona fallecida. ¿Quiénes tienen que repudiar a la herencia? Primero, los hijos, porque en la línea de herederos son los primeros. Luego los ascendientes. ¿Quiénes son los ascendientes? El papá del fallecido o los abuelos del fallecido. Perdón, pero... y la esposa... ¿Y la viuda? Ahí voy, tranquilo. A ver. ¿Le gusta hacer todo rápido? Él es así, él es así. Y la viuda. En este caso, van igual de nivel. Luego, si a falta de estos tres no tiene hijos, no tiene padres, no tiene abuelos, no hay viuda, pasan a ser los hermanos del fallecido. O sea, ¿yo puedo repudiar una herencia de deuda, abogado? Por supuesto, porque la deuda también es herencia. Los bienes y las deudas, ambos se heredan. Por lo tanto, si es que el fallecido tiene una deuda mayor a los bienes o a los activos que él tenga, lo mejor, lo que yo recomiendo es ir ante un notario público y hacer el repudio a la herencia. Pero hay varios procesos, como dice usted. Primero, los hijos. Después de los hijos, los padres o los padres del fallecido, abuelos del fallecido y la esposa, la cónyuge. Ok. A falta de todos estos, los hermanos del fallecido. Y a falta de todos estos, el Estado ecuatoriano junto con los sobrinos. Ok. Y si no tiene nada, el Estado se queda con todo. Se queda o liquida la deuda. Ahora, el trámite debe tener seguramente un costo y un proceso que sería importante también darle la información a nuestros televidentes. El repudio de la herencia usted lo puede hacer a través de un notario público. Evidentemente el notario le va a cobrar. ¿Cuánto le cobre? En este momento no tengo el valor, pero lo que sí le puedo decir es que todos los notarios en todo el país cobran exactamente lo mismo porque existe una tabla por parte del Consejo de la Judicatura que establece los valores a cobrar. Adicional, lo que usted tiene que pagar es la minuta al abogado que se la haga, que podría ser dependiendo del valor de los bienes o de las deudas. Puede ser $300 como puede ser $1000 y ya en casos donde son hartos bienes y es mucho dinero, evidentemente le va a cobrar mucho más. Abogado, usted ha dicho un tema que me ha quedado aquí sumamente importante, que es el repudio de la herencia, y donde usted también nos ha enfatizado que uno puede repudiar la herencia de una deuda de mi esposo que falleció porque me lo mataron en la calle y tenía deudas de tarjetas de crédito. Eso alguien tiene que, como ante un juez, de decir se puede o no se puede, o simplemente yo voy ante un notario y digo quiero repudiar la herencia de mi esposo, sea bienes o sea tarjetas de crédito, y simplemente no pago. Ok, si usted no tiene hijos y usted pasa a ser heredera, o tarjetas de casas comerciales, entonces ahí puede repudiar a la herencia. Si usted es casada y tiene hijos, usted no puede repudiar su parte, porque usted también es deudora. Ojo, que no es lo mismo. Correcto. Porque usted también es deudora, pero sí puede repudiar la herencia en representación de sus hijos por la parte que le corresponde pagar a ellos. Sea casas comerciales, microcréditos. El momento que repudia la herencia, repudia a todo. Cooperativas. Absolutamente todo. Si no tiene hijos y usted es heredera, en este caso usted sí puede repudiar al 100% de todo, de deudas y de bienes. Una persona que trabaja con un salario del mínimo, $600 o $700, de pronto no tiene tarjetas de crédito, pero acude a todas estas entidades para hacer préstamos, casas comerciales, comprar a crédito. En ese caso, es exactamente el mismo proceso para repudiar la deuda. Si usted repudia la herencia, no va a existir forma alguna de que le cobre. Y repito, esto no es un proceso judicial, sino ante un notario público, que de hecho eso le da más sencillez al trámite de la persona que en este caso se ve perjudicada. ¿Qué decirles a todas aquellas familias que nos están viendo que ni siquiera tienen el dinero ni siquiera para enterrar a su familiar? Esa situación es complicada porque actualmente no tenemos abogados que sean pagados por el Estado para llevar este tipo de casos. ¿La Defensoría del Pueblo no acciona en este caso? No, en este caso es la Defensoría Pública quien entrega abogados gratuitos para las personas. Para este tipo de trámites, de lo que yo conozco, no existen. Lo que les puedo recomendar, en el caso de que usted observe que su economía no le permite ir a un abogado privado, igual busque, porque puede llegar a un acuerdo de pago con los abogados y tratar de buscar la manera de solucionar este problema. Mi recomendación final es que busque
busquen un abogado especialista en materia civil. Los abogados y los médicos tenemos especialidades. Busca un abogado en materia civil si está pasando por este problema para que le ayude y si quiere, soy tu abogado. ¿Cuándo es aplicable este seguro de desgravamen? Porque de pronto de esa manera dejo a mi deudo sin ningún tipo de deuda. Bueno, el seguro de desgravamen, cuando usted adquiere un bien, vamos a suponer que usted lo adquiere en el BIES, que es generalmente donde las personas trabajadoras acuden por un préstamo para una casa. Le ofrece, dentro de la adquisición del préstamo, le ofrecen también un seguro de desgravamen. ¿Qué quiere decir? Y les recomiendo a todos aquellos que vayan a comprar un bien, observe, revise, solicite que tenga seguro de desgravamen. En el caso que usted sea víctima de sicariato, su familia que se va a quedar con ese bien no va a tener la obligación de pagar la deuda porque usted ya tenía un seguro que cubre esa deuda. Okay. Abogado, le queremos agradecer muchísimo. La verdad que nos ha despejado muchas dudas y también nos ha dejado buenas herramientas como el repudio a la herencia, pero también nos deja con una premisa, ¿no? Para las autoridades sería importantísimo crear instituciones que de alguna manera velen por el derecho y también por la integridad de todas aquellas personas que de la noche a la mañana pierden algún familiar durante toda su vida, ha sido el sustento de la casa. Se quedan con el dolor de la pérdida de su familiar y también con la preocupación económica porque se enfrentan a deudas que no tenían conocimiento y a procesos legales desconocidos para ellos. Engorrosos. Engorrosos más que nada. Pero por suerte existe En Contacto. Por supuesto, existen estos espacios donde les brindan las herramientas a nuestras familias. Nos vamos a una pausa. Gracias, abogado, por haber venido y venimos con más cuando son las 2:46. Ese biche se ve muy bueno, amigo. Ya venimos con más.